bien, espero que todos estén bien del otro lado, espero que esto se escuche lo mejor posible. Estamos haciendo todo lo necesario por mejorar la transmisión y que cada vez esté de mejor calidad. Y eso pasa porque se escuche, se vea, en el caso de las personas que están atentos a YouTube, que es donde la mayoría de las veces, o mejor dicho, siempre estoy publicando los vídeos, los diferentes episodios que salen aquí rápidamente, que ya tengo un tema por allí que empecé a publicar nuevamente, ya lo tenía abandonado. El tema habla sobre archivos desde el punto de vista de Foucault, ¿sí? Aquí estoy viendo para allá, esperemos que no entre tanta bulla. Estoy probando esta cámara que es muy importante que se sepa, otra toma, y eso tiene que ver con las mejoras que estoy tratando de hacer. Y tengo una cámara de este lado que me parece muy buena también, pero hoy voy a trabajar con esta a ver cómo va, ¿sí? El otro enfoque también me parece muy eh, sí, bueno, y además usualmente es el que eh, la gente, quienes nos escuchan, quienes nos ven, sobre todo quienes nos ven y escuchan al mismo tiempo, ¿no? Están acostumbrados a los diferentes, ¿cómo se llama cuando radio escucha? Son los de la radio. Aquí serían, ¿cómo es la denominación? Cibernautas, algo así, ¿verdad? Porque son los que están en la parte virtual. Bueno, dicho esto, y para no extender más el tema de hoy, estamos ya en el episodio, si no estoy mal, 130 y pégale, 137, si no estoy mal. Y tiene que ver con el episodio usual de los miércoles, que yo al menos trato, es la promesa, y trato de cumplirla justamente porque es la que está anunciada en el episodio de cómo irían apareciendo los episodios ya desde mi canal, ¿no? Desde mi canal. El podcast de Mike, suscríbase, haga todo eso que se tiene que hacer para ayudar, apoyar este canal. Ya yo estoy demasiado contento con el hecho de hablar esto y de alguna manera el primer beneficiado, de todas maneras, de verdad que soy yo. Y no es una cuestión de ego ni nada, sino que cuando uno habla y entiende que hay que hacer esto, entonces uno se pone a trabajar para que estructuralmente el material funcione, empezando con comprenderlo suficientemente bien, no voy a decir exactamente bien, pero suficientemente bien, y después poder divulgarlo de una manera decente. Y por eso es que el podcast ya para mí es exitoso, en la medida de que yo soy el primer beneficiario. Y esperemos que ustedes también pues sepan sacarle el provecho y lo interpreten lo mejor posible. Y bueno, nada, es una manera de difundir, de apoyar y todo lo que implica su presencia, el hecho de que nos esté escuchando y que se haya tomado el tiempo bueno, de hacerlo, ¿no? Y compartirlo ya sería un honor también, difundirlo de esa manera. Es muy directa la forma de que uno lo enseña a otra persona o que lo comparta directamente sin necesidad de que el algoritmo que hace su aporte, pero quien más hace aporte, porque el algoritmo siempre tiene que pagarse para que pueda extender el vídeo, el material, el contenido. Así se le llama a las personas que son creadores de contenido. Y bueno, nada, algunos son especialistas, otros no tienen la menor idea de lo que están haciendo y aún así lo hacen, ¿no? Dunning-Kruger es muy usual también que se vea. Síndrome del impostor también. Son estos sesgos cognitivos de los que yo he hablado en algún momento y que, bueno, nada, son en la práctica misma de la vida evidentes. En las redes sociales también. Muy notable. Hay mucha gente osada que se atreve a divulgar y hay mucha gente que quizás no sea tan buena comunicándose, o sí lo es, pero no lo ha hecho, y sin embargo
tenga una especie de síndrome del impostor, que es la antítesis, lo contrario al Dunning-Kruger, que es más peligroso el Dunning-Kruger, cuidado. El síndrome del impostor, la persona que padece eso, que yo creo que yo de eso estoy impregnado un poco, no voy a decir demasiado, son personas muy subestimadas, porque para empezar ellos mismos se subestiman y no pueden entonces convencer a mucha gente en la medida de que ellos son muy inseguros y por consecuencia no mueven a nadie o por lo menos a muy poca gente que de verdad discierne y no se basa solamente en las apariencias. La mayoría de las personas, la verdad, nosotros nos impacta lo visual, entra por el input, justamente eso es lo que significa input, ¿verdad? Es la entrada, y tiene que ver con lo sensorial. Y esto sensorial, lo que pasa es que al confiar demasiado en ello, nos puede terminar engañarnos. Como decía, claro, estoy hablando de la duda metódica de René Descartes cuando hablaba de el genio maligno, que será que nos está engañando, nuestros sentidos nos están engañando. Es una pregunta que además tiene que ver con un acto de modestia, un acto de que no solamente basta lo observable o lo lógico, lo aparente, eso pudiera tener más bien un sabor a engaño y todavía peor a cuando no es un acto consciente, es un autoengaño, ¿sí? O una autoalienación, ¿sí? Autoalienación. No es que te están alienando, creo que es así. Esto siempre me confunde. Yo soy muy torpe a veces con las pronunciaciones de algunas palabras en particular y de otras que yo suelo confundir, que al menos para mí son parecidas, pero el concepto de fondo nada que ver. Y esto me ha pasado a mí desde muy niño, la verdad. Y yo me he dado cuenta de que sigue apareciendo. Y eso que yo leo, entiendo y toda la cosa, pero parece que eso está allí como algo que se puede asomar muy de vez en cuando y termina perjudicando el lenguaje porque, bueno, nada, se confunde. Lo bueno es que me doy cuenta porque yo hago un acto de metalingüística y este acto de metalingüística me ayuda a reflexionar en lo que estoy diciendo. No es que yo me escuche demasiado, pero como la práctica del hablar y hablar y hablar en el discurso, como toda práctica, va en incremento, pero al mismo tiempo, en la cuando uno se expone más, estoy pensando en un dicho proverbial que dice que en la abundancia de palabras no deja de haber transgresión. Es decir, que mientras más uno hable, mientras más uno se dedique a divulgar mediante la palabra, el verbo y todo eso, es verdad que vas afianciando el conocimiento, se va poniendo más sólido, más como es lo que ocurre con el ensayo y el error, se va mejorando, por lo menos lo que uno quisiera, y es lo que honestamente ocurre, ¿sí? Porque, porque es como más kilometrajes, más horas de vuelo, dirían algunos, en este asunto de estar en una actividad continua, esta constancia te lleva a normalizar. Es peligroso, es un doble filo, ¿no? Allí el que se está tejiendo también, porque puede que te normalices hacer cosas que no deberías también. El cerebro no discrimina en cuanto al aprendizaje, si es bueno o malo. Estas cuestiones morales de por medio no son de alguna manera discriminadas en nuestro cerebro de manera, digamos, intuitiva, sino más bien tiene que ser un acto más deliberado. El hecho de que David Hume, me estoy acordando y vale la pena decirlo, hablara de que no hay
cuestión racional, empirista, por supuesto, porque nosotros lo que hacemos es justificar en la medida que racionalizamos. Y esto lo diría él exactamente hablando de las pasiones, que son las que van a terminar. Nuestras pasiones serían nuestros deseos, nuestras emociones. En el lenguaje de Hume, pasiones, son las que terminarían, digamos, impulsándonos la mayoría de las veces, y yo diría que todas las veces, de forma natural. Es decir, que lo que no es natural, que en consecuencia es artificial, lo cual no quiere decir que no sea orgánico, porque son los seres humanos que se terminan poniendo de acuerdo a llegar a consensos. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con forzar un poco las cosas, cambiar derechos por deberes, diría también en su momento y a su modo Jean-Jacques Rousseau, que fue contemporáneo con David Hume, ¿sí? Y en algún momento tuvieron contacto, pero no tuvieron mucha afinidad. Al final, no es que fueron amiguitos de toda la vida, pero bueno, esto es un colorario que le estoy poniendo allí, pero lo que voy es que, a lo que voy, es que no es racionalizar un acto, digamos, natural, sino racionalizar o poner en este intercambio deberes por derecho, poner esto dentro del contrato social, como Rousseau, que le estaba diciendo, en su, en su libro que habla de eso. Ya lo voy a dejar por aquí para que lo chequeen, ¿sí? Él habla del contrato social. Y esta idea de contractualismo, al final, lo que hace es que nos podamos poner de acuerdo, porque si cada quien hace lo que quiere, actuando según sus pasiones y deseos, según sus emociones, entonces es un caos total, ¿sí? Es anarquía. Es que Feyerabend diría que todo vale en cuanto a conocimiento, a la cuestión que es crucial y no debería dejarse por fuera, porque o si no estuviésemos cayendo, como diría también Donald Davidson más tarde. Estos no son contemporáneos con Hume, por cierto. Quien sí es contemporáneo, creo yo, con Davidson, si no estoy mal, creo que va por la misma línea también. No sé quién fue primero, creo que el que estoy a punto de nombrar, Kane, y luego Davidson, pero Donald Davidson. Pero bueno, esto que estoy nombrando de estos personajes tiene que ver con el hecho de que pueda existir una racionalidad compartida. Y por eso la idea del principio de caridad, ¿sí? O, ¿cómo se llama eso también? Parsimonia, algo así, ¿no? Que tiene que ver con el convivir, el cómo entender al otro, la otredad irreductible, inconmensurable, que todo el mundo puede decir lo mismo, es auténtico, único, irrepetible. Pero los seres humanos tenemos cosas en común, y una de esas cosas en común, como diría también a su modo, y tiene que ver con Rorty, Richard Rorty, en su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad. No sé si es en ese orden, pero ese es el tema del libro. Y lo importante allí es que él dice que la racionalidad posible justamente va de que como somos seres humanos y vemos a la otredad como un radicalmente otro, inconmensurable y todo lo que esto implica, pero sin embargo es uno como nosotros los seres humanos, diría Rorty, para puntualizar eso, ¿no? Esa idea de que allí cite a Rorty. Y eso tiene que ver con no tomarnos demasiado en serio. Somos y deberíamos, no es que somos siempre, esto es algo que más bien deberíamos hacer, ¿no? Y nos va a evitar problemas.
no un irónico en cuanto a lo que otro piensa, sino a lo que yo pienso, a cuáles son mis posturas. No es que no sean sólidas o no tengan algún rigor y que no representen mi mundo, en la medida que es mi narrativa la que está allí envuelta, sino que no lo tomo demasiado en serio, soy irónico. Esta ironía es precisamente la que me lleva a tener en cuenta la contingencia, que puede ser de una forma, pero también puede ser de otra. Y eso justamente tiene que ver con la convivencia en la medida de que reconozco diferentes otras formas de cosmovisiones, de cultura, idioma, de entender el mundo en definitiva. Justamente eso es cosmovisión, lo que ya había dicho, ¿no? Bueno, nada. Entonces, cuando nosotros no nos tomamos demasiado en serio, no quiere decir de que nos vamos a tomar el pelo siempre o vamos a caer en un terreno, en un lugar oscuro, casi que como si fuéramos un bufón. No, no es el caso. Pero es que la consecuencia de entender, al menos comprender un poco a la otra edad, y ver que hay muchas otras formas, metodologías, caminos, contingencia, justamente va de eso. Hay un plan A, pero también hay un plan B, C, D, E, F, G y al infinito. Si lo queremos seguir viendo de esa manera, que realmente es lo que es, ¿sí? O si queremos nosotros ensimismarnos y no proponer, no convencer a otro, no hacer que otro sea ganado a nuestra idea mediante ampliar el acuerdo dicho por Rorty, sino ir de manera coercitiva y de manera imponente y vamos allá. Y es lo que ha pasado lamentablemente en toda la historia humana, en este devenir, como diría Hegel, algo violento, él lo veía como motor de cambio. El hecho de que es algo que yo tengo para mí, el en sí, el para sí, el en sí más bien sería lo que es tal cual, independientemente de que yo opine de eso, ¿sí? El para sí ya tiene que ver con mi opinión. Y ojo, es interesante esto porque es opinión en cuanto a doxa. ¿Qué tanto esto de mi opinión puede influir y determinar lo que lo otro es? Además que la otredad se presenta para mí como un objeto y yo como un sujeto. Y en cuanto a Derrida, él diría que esta otredad, ¿sí? Si lo queremos asemejar allí, haciendo un paralelismo con esta dualidad que todo el tiempo nos gusta tener presente, eso nos diría también Nietzsche, ¿verdad? Siempre tenemos esto de lo apolíneo y lo dionisíaco, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, esta dualidad. La forma tripartita que más bien le daba Hegel, estamos hablando de tres momentos en vez de dos cosas que comparar, tiene que ver con el en sí, el para sí y el en sí para sí, que sería lo que diría también en su momento y a su modo Karl Marx, la tesis, la antítesis y la síntesis. De eso también hablaba Schelling, ¿no? Contemporáneo con Hegel. Creo que Schelling vivió mucho más que Hegel, si no estoy mal. Yo he hablado aquí de eso en otros vídeos que tal vez puedan chequear por allí, en otros episodios, de estos personajes y de esta cuestión tripartita. Por ahí está sonando algo, esperemos que no se vaya a filtrar mucho en el vídeo que estoy haciendo. Aquí es un poquito difícil grabar con tanta bulla alrededor y ahora hay un taladro allí, imagínense. Qué cosa, ¿no? Entonces es difícil la nitidez a la hora de grabar, pero así lo voy a dejar. Bueno, para que no se me borre la idea.
y para seguir adelante, que ya esto me desconcentró. El caso está en que esta actitud siempre dualista es una cuestión muy nuestra y sirve para darle orden al caos, ¿sí? Desde Kant y mucho más allá, la humanidad, la verdad, desde el primer hombre y mujer, desde el principio, y habría que ver si este principio tiene sabor a origen, ¿no? Porque son dos cosas distintas, principio y origen, pero tiene que ver con esta narrativa que nosotros mismos nos hacemos de nosotros, para empezar, y que nos va dando identidad para no caer en un vacío y con ello naufragar. Tenemos que darle sentido y ese sentido pasa por darle significantes. Y mientras más significantes envueltos, yo tiendo a llegar al significado, que es este significado siempre pospuesto del que hablaba de Derrida, que es otra dualidad, el significado y el significante, quien también habló de eso definitivamente y antes de Derrida es Ferdinand de Saussure, que yo he hablado aquí de él como un estructuralista, lingüista estructuralista, en su curso de lingüística, que sus alumnos rescataron de las ideas que él esbozó en diferentes clases, ya que él no escribió mayor cosa o nada en absoluto. Entonces, bueno, nada, eso yo lo he hablado aquí en otras ocasiones, eso está completamente registrado en, en la historia, ¿sí? Y hablando de historia, yo también dejé por allí un vídeo que habla de la cuestión del archivo. Estoy volteando para allá porque ay, quiero que esto se vea y escuche lo mejor posible. Bueno, le decía lo del archivo porque, y aquí voy a detenerme al tema en cuestión. Esto fue toda la introducción, imagínense qué introducción tan larga. Porque el archivo tiene que ver de alguna forma con el pasado, ¿sí? Los registros, precisamente, se empiezan a tener en cuenta como sólidos, no sé qué tan sólidos, con crecencia. Yo me decantaría por allí, ¿no? Y no una esencia como el ser que es inmutable, del que hablaba Heráclito, ¿sí? Más bien, digamos que la contraparte de Heráclito en cuanto al ser o no ser y esta cuestión esencial, la esencia, sería, eh, este sería Parménides, mejor dicho. Heráclito sería la antítesis de esta postura del ser como fijo, como inmutable. En cuanto a Heráclito, y aquí me confundí un poco, pero yo tengo un vídeo por ahí que habla de eso y que creo que ahí lo dije suficientemente bien. es que Heráclito hablaba de que todo fluye, ¿sí? Nada permanece. Entonces eso se parece mucho, acaso, a el posmodernismo o lo que decía Bauman sobre la modernidad líquida, que todo vale, no hay nada fijo, nadie se compromete mucho con las ideas, lo riguroso está en cuestión, el positivismo lógico, que bueno, ese sí que tiene muchos detractores, porque puede haber una lógica interna y sin embargo, precisamente tiene que ver con una narrativa. De eso también hablaba, que justamente es el tema que voy aterrizando a decir, Ricord, ¿sí? Paul Ricord hablaba de eso. Aquí yo lo había notado y por eso es que quiero aterrizar en este tema. Espero que esté aquí, en mis notas. Y creo que ya no está. ¿Sí? Vamos a ver, o sí. Ok. Ok. Estaba, ya no. Pero bueno, Paul Ricord hablaba de la narrativa. Quien hablaba de el archivo, como les mencioné y como esbocé en ese vídeo,
rápidamente, por la letra A, que todavía voy por la letra A rápidamente, era el filósofo del poder, Foucault. Qué cosa aquí, grabar aquí es complicado, mucha bulla. Bueno, vamos a ver sobre la narrativa y vamos a ver cómo le enlazamos todo esto a esta larga introducción. Disculpen que estoy aquí observando y también quiero ver si hago un cambio para continuar en la conversa, ¿no? Vamos a continuar. Ok, aquí hice el cambio, estoy probando. Me parece que esta cámara tiene mejor audio. Creo que es más nítido, me parece. Bueno, nada. Record, cuando habla de la narrativa, ¿sí? Él decía ok, pero Record que nosotros tenemos que, para construir nuestra propia identidad, nos basamos en el relato, ¿sí? Disculpen que se me fue esto aquí. Por record. ¿Sí? Entonces él se basaba en esto de que cuando nosotros hacemos nuestra propia narrativa, esto nos da cierta seguridad de identidad. Y cuando hablamos del ser, nosotros queremos, nos gustaría, y va más de un tema del convivir con otros. Otros también esperarían de que nosotros tuviéramos cierta regularidad, y eso va del hecho de que seamos consecuentes, ¿sí? Según Record, aquí sí lo tengo, la narrativa no es simplemente una forma de entretenimiento o un género literario, ¿sí? Para Record. Lo estaba buscando aquí porque yo tenía una nota que se me había perdido, pero ya la encontré. Entonces es más que una cuestión de narrativa literaria para Record, sino es una operación cognitiva fundamental, a través de la cual los seres humanos estructuran y comprenden su existencia en el tiempo, ¿sí? Entonces esto lo tenemos en común los seres humanos. La narrativa es la mediación simbólica que nos permite dar sentido, y la dispersión nos permite dar sentido a la dispersión. O sea que en medio del caos, un mundo caótico, nosotros extendemos la narrativa como una forma de entender, de darnos a entender también, en la medida que somos interpretables. Esto también da la sensación de seguridad, de control. Y esto pasa por el lenguaje, ¿sí? Permite darle sentido a la dispersión o al caos de los acontecimientos y configurar, porque va delineando, ¿verdad? Va dándole forma, eso es precisamente lo que significa configurar nuestra propia identidad. ¿Quién soy? ¿Sí? El yo, el ser para mí o el ser en sí, o las dos cosas juntas, que va del hecho del ser en sí para sí, que sería una especie de síntesis. ¿Quién soy yo al final? O más bien es un caótico y atravesar por un en sí para sí, y una tesis, antítesis, síntesis. Mira, aquí se me enredó la lengua. Tesis, antítesis, síntesis, permanente como motor de la historia, como diría Hegel. El en sí, el para sí y el en sí para sí, ya esto todo junto allí, ¿no? Como síntesis. Entonces, este relato que yo mismo me narro, precisamente lo que estoy tratando de hacer es un relato, es una forma de entender el mundo, que además la tengo que relatar en código del lenguaje, no hay escapatoria, porque lo demás es puro caos. El hecho del fenómeno, el noúmeno,
trasciende la lengua, o como diría esto último que dije, es de Kant, evidentemente, Immanuel Kant, estos términos de fenómeno y noúmeno, que el noúmeno no tiene lenguaje que lo pueda mediar o lo pueda configurar de ninguna manera, trasciende a todo eso, ¿no? Es lo mismo que diría este modelo tripartita también, o bueno, son símbolos o maneras de entenderlo. Jacques Lacan, cuando él nos hablaba de los registros imaginarios, simbólicos y real, el registro real, el real puro, es lo mismo que decir noúmeno. No hay lenguaje allí que pueda transcribir, interpretar eso. No hay forma de llegar. Trasciende al lenguaje también. Entonces, cuando se habla de narrativa, estamos en los otros dos campos. Estamos hablando de los registros de Lacan, en el simbólico y en el imaginario, en esos dos registros. Y estamos también en el campo, hablando de Kant, del fenómeno. Entonces nosotros allí hacemos gala del lenguaje para narrar justamente y establecer con ello nuestra identidad. Esto de configurar nuestra propia identidad. El núcleo de su teoría, la de Paul Ricoeur, es un concepto de triple mímesis, un proceso circular de 3 fases que describe la relación entre la experiencia vivida, la composición del relato y la repetición por parte del lector. Y hablando del lector, hablando de esto que dejé por ahí sin terminar de cerrar, como un cabo suelto, yo hablé de Martin Heidegger y también hablé de Derrida, quien dice que nada hay fuera del texto. Y Heidegger es interesante porque él, hermenéutica también de por medio, nos va a decir que lo interpretable es el ser humano, que también es texto, es un texto el ser humano, porque su narrativa está en código del lenguaje, sus pensamientos está en código de la lengua, del lenguaje. No hay escapatoria, no hay nada fuera del texto, o como diría también de otra forma, pero yo creo que apuntando a lo mismo, definitivamente, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, o al revés, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esto, claro, Wittgenstein. Esta triple forma de Ricoeur que define, tiene que ver con el círculo hermenéutico, justamente, la hermenéutica. Mímesis, como les decía, tiene que ver con imitación o representación, y lo despliega en 3 momentos. La mímesis es uno que tiene que ver con la prefiguración, el mundo de la acción. Esta es la fase del relato y se refiere a nuestra comprensión práctica y pre-narrativa. ¿Sí? Valiéndome de mis notas para darle forma a esto y no perderme en el intento, porque esto es denso, esto es complicado. El mundo de la acción humana, donde ocurren los hechos. Antes de contar una historia, ya poseemos una familiaridad o tenemos cierta expectativa según la estructura de lo que ocurre en diferentes acciones que típicamente tienden a repetirse. La estructura inteligible, entendemos las acciones en términos de intención, cuál es la intencionalidad, de motivos, de medios, de fines. Eso ya nosotros lo podemos entender de alguna manera, por eso es que hay cierta racionalidad compartida, por eso, que diría así David Hume y Keynes, ¿no? Si no, caeríamos en los dogmas del empirismo, de los que ellos hablaron también, especialmente Keynes habló de eso. La mediación simbólica, por otro lado, se refiere a cómo interpretamos las acciones o a través de los símbolos y códigos que usamos, que culturalmente son aceptables, que son parte del consenso del convenio social y que tienen que ver con nuestro entorno. ¿Quiénes son aquellos que conviven en un entorno particular y se han puesto de acuerdo para que las cosas funcionen de cierta manera y de alguna forma
han estructurado para ello símbolos que terminan siendo como axiomas y que terminan siendo como una especie de carga semántica que se le pone a este símbolo de significado, significante diría más bien. Carácter temporal. Experimentamos la vida como una sucesión temporal y nuestra impresión es presente con mira al futuro, que es la expectativa tiene que ver con el futuro, y se apoya en el pasado, que tiene que ver con nuestra memoria. La mimesis 1, en el mundo vivido, que es lo que trata eso, tiene que ver con el campo de la experiencia. Surge la necesidad de narrar. Lo que yo vivo, lo narro, según lo que yo recuerdo y según lo que yo, digamos, quiero que en esta narrativa, si viene en forma de escrita para describirme a mí mismo, quiero decir, yo voy a tratar de hacer lo posible para quedar bien, o por lo menos para no quedar tan mal, y algunas veces para dar tintes de heroísmo en esta narrativa. Si esta comprensión previa del actuar del ser humano en cuanto al relato que él mismo se cuenta y que quiere que prevalezca en el tiempo, si no fuera el caso y fuera algo incomprensible, es porque no has narrado lo suficientemente, no has convencido, no se comprende, porque no estás usando los mismos símbolos o porque no estás usando las mismas referencias de un grupo en particular. En la realidad bruta, se espera de que sea configurada esta realidad o este real puro que resulta fuera del lenguaje, ¿no? Pero bueno, cuando lo queremos traer al lenguaje, a tierra, en cuanto a humano, porque es contingente, entonces yo lo expongo en un modo y no hay otra forma de lenguaje, ¿sí? De la realidad pura o bruta, que es la experiencia, ahora lo narro en función del lenguaje. Ahora, la mímesis 2, la configuración, el mundo del texto, este es el momento de la creación narrativa, el acto de comprender la trama, el mime en intrigar, ¿sí? Es el nivel de la obra literaria, la historia o el relato propiamente dicho, ¿sí? Aquí los elementos heterogéneos y dispersos de la mímesis, recuerden que estamos hablando de la mímesis 1, la que estamos hablando ahora es la mímesis 2, que tiene que ver con la configuración o el mundo del texto. Recuerden, y aquí hago un chequeo rápido, la mímesis 1 es la prefiguración, la triple mímesis de la que habla así, narrando esto según como él lo entendió, y tiene una lógica interesante, por eso es que sigue siendo objeto de estudio o digno de análisis esto de Ricord, ¿no? Bueno, nada, estas estructuras de la mímesis 2 o configuración, el mundo del texto, se distingue de la mímesis 1. ¿Por qué? Porque en la mímesis 1 los elementos no eran dispersos, más bien eran organizados en una totalidad coherente y significativa, ¿sí? En el nivel de la obra literaria, la historia o el relato propiamente dicho, los elementos heterogéneos o dispersos de la mímesis 1, ¿sí?, se empiezan a organizar, ¿sí?, en la mímesis 2, porque en la mímesis 2 es donde ocurre la configuración, el mundo del texto, se configura la totalidad de esto para hacerlo coherente y que tenga un significado, que tenga cohesión. La función principal de la mímesis 2 es la configuración temporal, donde la trama se va haciendo posible. No es una simple crónica de sucesos, sino una síntesis de lo que nos parece ocurrió, de lo que es heterogéneo, una síntesis que transforma los eventos en una historia con principio, desarrollo y fin. Entonces le da una coherencia a la trama, ¿no? Se selecciona y ordena los acontecimientos de forma deliberada, ¿sí?
Se establece una relación de causalidad y significado entre ellos, de modo que se empieza a ver cohesión en ellos y se crea un tiempo narrativo que media entre el tiempo vivido y el tiempo cósmico, de modo que se pone en un lugar, en un tiempo, en un espacio. La trama, por lo tanto, no copia la realidad, Mimesis 1, no es una copia de la realidad, sino que la recrea y la dota de nueva inteligibilidad. Se reinventa, pero parte de ella. Es un acto creativo que produce sentido a partir de las sucesiones caóticas de la vida. Y la Mimesis 3 es la refiguración, el mundo del lector. Y en esta parte, que es la parte final del círculo hermenéutico, donde el mundo del texto se encuentra con el mundo del lector. La narrativa cumple su propósito cuando es recibida e interpretada. Entonces el actor que produjo esta narrativa ahora es leída y el lector no es pasivo. También el lector aplica la historia a su propia vida y ahí empieza a complicarse más la cosa, ¿no? Porque a su vez la historia que le ilumina refigura, él la refigura, porque va a tener que ver también con la experiencia del lector. En la Mimesis 3, entonces el lector completa la obra, le da sentido a la narrativa, le da una interpretación que muchas veces habría que ver si el autor principal de la obra tenía eso en cuenta. Quizás el lector le agregue más drama o lo vea desde otra arista, desde otro punto de vista. Y claro que hay que tomar en cuenta al interpretante. Eso nos diría también, estoy pensando en Peirce y esta tripartita de cómo él veía el signo, ¿no? El significante, por supuesto, tiene un papel fundamental allí, en la medida de que tiene un papel activo, porque él no solamente va a interpretar, sino que en función de su propia experiencia, ¿sí?, él va a tener una inferencia. Y esa inferencia tiene que ver con lo no solamente inductivo-deductivo, sino con esto, precisamente tiene que ver con la inferencia, con lo... Esto fue justamente lo que agregó Peirce. Oye, se me fue, pero ya lo voy a recordar. Inductivo, deductivo, abducción. Inducción, deducción y abducción. Esta última, abducción, que yo hablé de ello en rápidamente, si no estoy mal. Si no debería, ¿sí? Porque es con la letra A. Yo estoy ahorita empeñado con la letra A en rápidamente. Ya lo tenía abandonado, pero hay un nuevo video que tiene que ver con archivo. Bueno, pero ahorita mismo estoy tratando de ser muy pegado al tema de la narrativa, que bueno, nada, me he dispersado demasiado. Entonces, bueno, el lector tiene un papel fundamental en cuanto a interpretante, porque él tiene que hacer un acto de inferencia, de abducción. Esto nos diría Peirce en su signo, por eso es que lo traigo a colación. La función del horizonte es otra cosa que toma en cuenta el lector cuando está interpretando el texto, este relato narrado. El mundo propuesto por el texto y el mundo que el lector tiene son fusionados. La narrativa ofrece nuevas formas de ver el mundo y de comprender no solamente lo que está leyendo, sino que a sí mismo se comprende. Es una forma de entender el texto pasando por su filtro, que ya de por sí lo modifica. La narrativa de transformar la acción al refigurar, que justamente esta es la que estamos considerando, esta experiencia, la narrativa nos ofrece nuevas posibilidades de acción en el mundo real. Vuelve a la Mimesis 1, enriqueciendo nuestra comprensión de la vida y cerrando así el círculo hermenéutico. Esto justamente tiene que ver con el círculo hermenéutico, la identidad de la narrativa. A partir de esta teoría de Ricord, entonces, que él desarrolló muy explícitamente en un libro que tiene por ahí bastante interesante,
Identidad narrativa es, desde el punto de vista del record, una vez más, es algo muy complejo, es algo que se sostiene en la medida de que la persona también va configurando su propia identidad personal y que su identidad personal a la hora de leer modifica ese filtro de su propia historia y la historia narrada ya no volverá a ser la misma, ¿sí? Entonces por eso es que es interesante esto que diría y dijo en su momento Keynes sobre la indeterminación de la traducción, porque cada quien tiene una forma de interpretar ciertos hechos, ¿sí? Y esto lo hace complejo. Una estructura temporal que se construye, se mantiene, se transforma a través de los relatos que contamos también sobre nosotros mismos, ¿sí? Y esto da cierto tinte de identidad personal. Se distinguen dos polos de la identidad. Identidad idem, que es la mismidad, se refiere a la permanencia en el tiempo, a las semejanzas y a las características objetivas que no cambian, como son el ADN, nuestras huellas dactilares, son innatas y estas sí que no cambian, ¿no? A menos que sea un hecho desafortunado de ser al no ser, de existir y bueno, ya no existe. Es la respuesta a la pregunta ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Bueno, soy una identidad, un idem que tiene que ver con mi huella dactilar, y por eso es que esta es la que nos termina delatando de quién fue el que se llevó el agua, quién mató a una persona, la huella digital y el ADN. Esto lo saben las personas que estudian criminalística. Esto precisamente es definitivo, concluyente, de que hay una identidad, un responsable de algún hecho. La identidad ixe, que es la ixeidad, se refiere a la constancia de sí, el en sí para sí mismo, a pesar del cambio. Muy a pesar del cambio, que es lo más probable, es la coherencia que mantenemos a través de la promesa, los compromisos y sobre todo el relato de nuestra propia vida. Lo que le decía, tiene que ver con el otro, la promesa que yo hago. Y eso tiene que ver con la otredad. ¿Qué esperan los demás de mí? ¿Cuáles son sus expectativas? Que yo les prometí y yo trato de ser consecuente. Bueno, es justamente lo que se espera. Es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Sí? La identidad narrativa es una identidad ixe. ¿Por qué? Porque nos permite integrar los cambios, las rupturas, las contingencias de nuestra vida y justamente un historial que no es homogéneo, ocurren cosas. Tenemos barba, no tenemos barba, tenemos lente de contacto, nos ponemos más viejos, todo cambia. Ya no pienso lo mismo que antes, esta ideología ya la cambié, se me cayó el cabello, me pinté el cabello, lo puse más largo, lo corté en un acto de desesperación porque estaba deprimida o deprimido. Bueno, todo cambia, nuestra configuración, pero la pupila, los ojos, el ADN y todo eso, nuestra huella dactilar no cambia, muy a pesar del tiempo y de lo que ocurre en el tiempo con nuestras vidas. Nuestra vida en la historia pretendemos que también sea coherente, y esto es justamente la identidad ixe, ¿sí? Porque damos cuenta de lo que somos, queremos ser coherentes, queremos ser consecuentes y tener cierta regularidad, y eso genera en el otro que está en una expectativa, ¿sí? Tiene ciertas creencias de qué somos y espera que sigamos siendo, y bueno, cierta cuestión allí de etiqueta también, diría, ¿quién habló de la etiqueta? Sartre. Al igual que en la trama de la novela, nuestra vida adquiere sentido solamente al ser narrada. La identidad narrativa es una identidad ixe, al fin y al cabo, ¿no? Porque nos permite integrar estos cambios y muy a pesar de todo, es una historia que están ocurriendo en un mismo personaje y nosotros lo integramos. ¿Cómo narras tu vida?
¿Cómo ves eso malo que te ocurrió y que eso malo tuvo que ver con esto que te está ocurriendo ahora? Todo pasa por algo, así dicen algunos, ¿no? La vida tiene altas y subidas, picos y bajadas, amarguras y dulzuras, pero este correlato yo lo integro, o sea, es homogéneo, es heterogéneo en la medida de que todo lo que ocurre es distinto, no es una unidad monolítica, pero al mismo tiempo es homogéneo porque está ocurriendo eso no en el mismo tiempo, quizás no en el mismo espacio, pero sí a la misma persona. En conclusión, para Record, y ya para irme, la narrativa es mucho más que un artificio literario, es más bien el laboratorio donde exploramos la posibilidad de existencia humana y también por eso es el medio por el cual nosotros ordenamos el caos de nuestra experiencia temporal, porque la experiencia que nosotros vivimos es temporal, no somos eternos. Y esto es otra cosa que angustia a mucha gente, especialmente, digo especialmente porque estoy hablando de algunos ya nombrados y de los que nombré especialmente a Heidegger, ser para la muerte, o más bien incorporaríamos a ser infinitamente responsable con la otredad. Esto diría Levinas, ¿no? Y bueno, nada. A través del círculo de la triple mímesis, este círculo hermenéutico de Arthur, donde le damos orden al caos, esta transformación, la vida, informa en la medida que va ocurriendo y va teniendo algún sentido y termina consolidándose cuando en retrospectiva, esto me pasó y esto tuvo que ver con esto, y yo le voy dando cierto orden a través del círculo de la triple mímesis ya antes mencionado. La vida informa al relato y el relato transforma la vida. Esto es interesante, ¿verdad? La vida informa al relato y el relato transforma la vida, permitiéndonos construir un sentido para nuestra propia existencia y forjar por nosotros mismos una identidad constante, o por lo menos consecuente, pero justamente por eso en constante devenir, en constante diálogo con el tiempo. Interesante, me pareció súper interesante esto, no pensaba que esto me iba a quedar de esta manera y me parece súper, súper, súper interesante. Quizás lo esbocemos en otro momento o hablemos de ello desde otra óptica, desde otro punto de vista, iba a decir. Y nada, con esta toma me despido, espero que esto se escuche, se vea y sobre todo se escuche bien, que es mi principal preocupación. Ya le pondré por aquí algunos otros decoros, decoraciones, script y bueno, en edición, que yo no edito mucho, edito para ilustrar, para darle cierto sabor de lo visual, pero no tanto para hacer cambios tan estructurales en cuanto al discurso, que después de todo, con errores, yo voy mejorando es en la medida que voy haciendo, pero con errores y todo, es una narrativa interesante que contar y definitivamente con sabor humano en cuanto a orgánico, ¿sí? Nos vemos otro día, espero que esté bien, suscríbase, haga todo eso, chao chao.